Esta mesa es denominada Lideresas, Inspirar Transformaciones Afuera de la Caja. Vamos a estar recibiendo a Analía Míguez, directora ejecutiva de Endeavor Uruguay, a la licenciada Marie-France Bourgeois, y ya pido disculpas por la pronunciación, gerente de marketing de Genexus Consulting y presidenta de IAB Uruguay. También recibimos a la licenciada Magdalena Furtado, Country Manager de ONU Mujeres Uruguay. Esta mesa está moderada por Sabrina Bianchi, magíster, secretaria docente de posgrados y actualización en comunicación y diseño de la Universidad Ort. Bueno, todas anunciadas, todo listo, podemos empezar. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy aquí. Para mí es un placer compartir más escenarios con estas personas que ya nos conocemos, con quienes ya hemos tenido preciosas conversaciones en otros momentos, pero siempre pasa, perfecto, siempre pasa en estos eventos lo que yo llamo el efecto ajá, ¿no? De que alguien cuenta una anécdota o una vivencia y que empiezan a verse las caras de sí, a mí también me pasa. Y bueno, naturalmente está lleno de mujeres este evento. Si venían a buscar novio no es el lugar, pero la realidad es que no es un problema solo de mujeres y estamos hablando de un montón de brechas sociales que hay que trabajar entre todos como sociedad. Así que partiendo desde este lugar, me gustaría que, ya presentadas, quien quiera romper el hielo, empiece a contar desde su lugar, desde sus instituciones, desde los lugares en los que trabajan todos los días por estos temas que hoy nos convocan, cómo se autoperciben como agentes de cambio en cuanto a perspectiva de género y en cuanto a emprendimiento. Bueno, lo mío es full. Yo estoy a cargo y dirijo acá en Uruguay ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas que tiene como mandato la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. O sea, me dedico a eso. Y si les cuento un poco la historia de dónde vengo y cómo llegué acá, creo que la vida va haciendo como bastantes curvas. Y cuando estudié, yo soy economista, estudié en la UDELAR, y cuando tenía que elegir un tema de tesis para poder recibirme después de la licenciatura, fue en la década de los 90, había leído muchos papers de Europa y de Estados Unidos que habían empezado como los economistas a analizar las brechas de género en el mercado de trabajo, la brecha salarial, las brechas de género en los emprendimientos. Y bueno, y elegí eso como tema de tesis para recibirme de economista en Uruguay. Y obviamente se imaginarán que en esa época, y además trabajaba en el Banco Central, me acuerdo que todos mis jefes y mis colegas me decían, pero no, muchacha, no vas a tirar una carrera por la borda eligiendo ese tema de tesis. Pero bueno, muchos años después es que estoy al frente de ONU Mujeres. Quiere decir que ese tema es como que lo llevaba en mi ADN, lo llevaba en la sangre y nuestra organización lo que trata de hacer es poder acompañar a los países, y cuando hablo a los países es cómo desde la normativa internacional se aterriza a nivel del Estado, a nivel de la sociedad, y se traduce en leyes, en decretos, en programas, en políticas públicas, y también se promueven los cambios culturales de toda esa normativa internacional que se aprueba o al menos se señala cuál es el norte, ¿no? Cuál es la luz, la orientación hacia lo deseable. Y bueno, los derechos de las mujeres son también parte de los derechos humanos y más allá de un tema de derechos humanos y de justicia social, en las últimas décadas se ha hecho mucho énfasis en que además cerrar las brechas de género es también rentable. Entonces, si es que no pudimos agarrar al sector más económico por el tema de los derechos humanos, bueno, también trabajamos estos temas mostrando la evidencia y mostrando cómo teníamos un programa que se llamaba Ganar, Ganar, la igualdad de género es buen negocio. Entonces,
también trabajamos para mostrar esa faceta. Y además, nuestra organización, ONU Mujeres, que trabaja con el gobierno, con la sociedad civil, con la academia y con el sector privado, lo que hace es diferentes cosas. Genera evidencia, es decir, hacemos muchos estudios y muchas publicaciones para poder informar y ver cómo está Uruguay en estas temáticas, pero también trabajamos en programas para fortalecer capacidades, para hacer acompañamiento técnico, campañas de sensibilización, etc. Así que con esta introducción es un placer y bueno, y espero poder contribuir desde mi lugar en este panel. Por ahí. No lo esperabas, este aplauso no lo esperaba. Bueno, acá... bueno, por acá, Analía, yo tengo la suerte y fortuna de dirigir ejecutivamente una organización que fomenta el emprendedurismo de alto impacto en Uruguay y en el mundo. Endeavor tiene presencia en 42 mercados y hace 22 años que trabajamos en Uruguay justamente apoyando a los emprendedores más dinámicos a crecer con sus empresas porque creemos en esos emprendedores como modelos de rol para las nuevas generaciones. Y hace algo así como 14 años que empezamos a trabajar en género con nuestra gran impulsora en aquel momento y hasta ahora, que fue Laura, que la tuvieron hace un ratito nada más en este panel, y empezamos a trabajar en género y empezamos sobre todo a aliarnos con organizaciones que ya venían trabajando en esto, pero sobre todo para estudiar y, como siempre digo yo, cuando uno identifica un problema, cuando uno identifica o cuantifica también o lo que estamos perdiendo o lo que estaríamos ganando si hiciéramos algo al respecto, es que se puede accionar de forma mucho más consciente, ¿no? Entonces, más allá de estudiar las barreras, también vimos que no es lo mismo las barreras que enfrentan mujeres con hijos que sin hijos, entonces empezamos a hacer como esos dobles clics ahí y aprender mucho también de conocer casos reales de emprendedoras, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Es contrastar también lo que nos dice la academia con lo que nos dice la realidad. Entonces, el gran resumen de esto es que hace 14 años que trabajamos en género, con programas directos de apoyo emprendedor, como fue Más Emprendedoras en su momento, que hoy lo ejecuta la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Pero todos nuestros programas o todas nuestras acciones emprendedoras tienen un corte de género y siempre estamos como muy, muy preocupados o ocupados de seguir generando vínculos con otras organizaciones o de seguir fomentando los temas de género, porque coincido con lo que decía Sabrina al principio, no es un tema solo de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, y ahí también es donde está esa riqueza que estamos perdiendo, que mencionaba Magdalena antes. Aplausos, ahora sí. Claro. Bueno, en mi caso vengo más con voy a ir pivoteando de sombrero en sombrero. En este caso, y para responder esta pregunta más desde el lado emprendedor, yo soy cofundadora de Tatami, un emprendimiento de salas de lactancia modulables para empresas, que es algo que era un debe. Por suerte hay una ley y hay que seguir impulsándola, pero la realidad es que vimos que faltaba en muchos lugares un espacio propio donde las mujeres pudieran extraerse leche y seguir amamantando a sus hijos. Y desde ese lugar trabajamos todos los días como para tratar de promover tanto a las mamás para que sí promuevan la ley dentro de las empresas, como a los empresarios que también están en esos puestos de decisión y que tienen que decidir si invertir en una sala o invertir en otra cosa, que se vuelquen también a una sala porque es buen negocio también, porque tienen mamás más productivas, más felices y en definitiva es parte de lo que hace a nuestro trabajo, ¿no? En una etapa muy especial. También integro el Observatorio de Género de la Publicidad, Sabrina también lo integra, donde también todo el tiempo somos un grupo de colegas, todo el tiempo tratando de ver si los mensajes que se transmiten a la sociedad son los correctos, no son, analizando y aprendiendo también. Hay diversas mujeres de diversos rubros que en realidad hacemos foco en lo que es la comunicación y tratar de ver si los mensajes que se dan son acordes o no y en qué medida podemos golpear una puertita y ayudar a elaborar esos mensajes. Esos son un poco mucho trabajo tiene. Mucho trabajo, sí. Bueno,
Aplausos, claro. Analía, vamos a pensar en, respecto a Endeavor, a cuál es su misión de impulsar y acelerar emprendimientos de alto impacto. Pensados desde el lente femenino, ¿cuáles fueron los efectos de la pandemia respecto a esto? Y además nos tuvimos que poner más creativas, por ejemplo. ¿Tienen 2 días? Hablamos. No, sin duda que, a ver, creo que a todos, en todos los lentes, el efecto pandemia, primero que era algo que no esperábamos, que no teníamos ni idea lo que era, que creo que hasta ahora no tenemos ni idea cómo pasamos estos 2 años, pero eso, y a ver, si hay una cosa que yo admiro de los emprendedores y por eso me encanta mi trabajo y trabajar con emprendedores es lo que me motiva todos los días, es la resiliencia que tienen ustedes, emprendedoras y emprendedores en general, es una cosa digna de admiración. Y ahí creo que se dio algo muy interesante y es que por supuesto que hubo muchos desafíos, hubo sectores muy afectados por la pandemia, hubo sectores que no, a la vez también, pero sobre todo creo que todas las presentes encontraron, estoy segura, la forma de adaptarse. Pues si hay algo que tiene la mujer emprendedora respecto al hombre emprendedor, es esa capacidad de adaptarse, que acá, si hay científicos, tendrá que ver con el ADN, tendrá que ver con la cantidad de roles que jugamos todos los días, pero la capacidad de adaptarse también en situaciones así, en una situación súper adversa, recontra desconocida, y sin embargo, que uno tendería a pensar que las barreras se intensifican, porque estamos hablando de faltas de modelo de rol, de falta de redes de confianza para hacer crecer sus emprendimientos y ustedes mismas como emprendedoras, falta de financiamiento, después podemos profundizar ahí también, pero sobre todo creo que la creatividad y el poder de adaptación de las mujeres, sobre todo, jugaron papeles importantísimos en esto de seguirnos fortaleciendo como personas, como emprendedoras y también como líderes de emprendimiento. Porque acá hay otro tema que ya lo dejo en la mesa para ver qué piensan también, es el rol del líder está cambiando. El rol del líder hoy se aprecia mucho más, un líder con habilidades mucho más soft, con mucha más empatía, un líder que considera los aspectos más de personalidad de sus equipos y puede navegar esas aguas, ¿no? Y encontrar lo bueno de cada uno de los miembros de su equipo para entender también cómo son buenos y cómo pueden agregar más valor a la empresa y a la comunidad y a sus allegados, ¿no? Entonces, creo que ahí las mujeres tenemos un rol fundamental y tenemos mucha ventaja competitiva que tenemos que saber seguir aprovechando. Muy interesante esto que decís respecto a el cambio de concepto en el liderazgo y también hay un cambio de concepto en el sentido de éxito, en el significado de la palabra éxito. Y me lleva a una pregunta para Marie-France, que además es docente. Y desde la educación tenemos un trabajo muy importante que hacer, donde también hay un montón de sesgos, donde mujeres letras, hombres números, hombres tecnología, sectores de actividad con una rentabilidad muchísimo más alta, medida, y esto se perpetúa, ¿verdad? Entonces, desde la educación, ¿a qué nivel crees hoy, Marí, y además desde tu rol en IAB, que la brecha digital tiene un impacto en el emprendimiento femenino, con las oportunidades que hoy ofrece la tecnología para acelerar también los emprendimientos? Yo creo que eso está cambiando, o sea, sí hay como tendencias de mujeres letras, hombres más científicos, pero la realidad es que también hoy por hoy los equipos son multidisciplinarios, no se concibe un equipo solo de científicos o solo de tecnólogos o solo de... Y la realidad es que eso se está viendo, o sea, se ve que los equipos son realmente con diferentes variables y diferentes disciplinas y me parece que eso enriquece. Las carreras de tecnología no se vuelcan solo a ingenieros, que podría ser como lo más duro, ¿no? Yo trabajo en una empresa de tecnología que
la mayoría de los cargos de liderazgo están ocupados por mujeres, que antes capaz que no era lo que se pensara hace unos años atrás, que se pensara que fuera algo tan común, ¿no? Y en realidad hoy es una empresa de 150 personas y muchos de los cargos son de mujeres. Entonces, eso también muestra que hay hay algo que se rompe y con disciplinas que enriquecen, ¿no? Las disciplinas más duras, se quiere. Entonces, no veo que haya como... Y hay también como una apertura al tema del prejuicio. Yo creo que comentaba en el foro pasado que habíamos participado también, que tengo una colega que una de sus hijas, el primer día que entró a la Facultad de Ingeniería, eran 2 mujeres y 80 hombres en la sala. Y dudó 2 veces si no dar marcha atrás e irse del salón. Como acá. Y decidió quedarse y bueno, y esas cosas creo que están cada vez fluyendo más, ¿no? O sea, que me parece que es algo que hay que seguir trabajando sin duda, ¿no? Igual tenemos que seguir haciendo eventos de emprendimiento femenino y no de emprendimiento. Sin duda. Te voy a pinchar el globo. Sin duda. Ojalá esto se transforma en algo más inclusivo. Respecto a esto, respecto a cómo estamos y desde el trabajo que hace ONU Mujeres, que maneja mucha información y datos e investigación, y eso lo celebro porque es una manera de visibilizar que es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Uno de nuestros grandes deberes. ¿Cómo está Uruguay respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 en el contexto más global o latinoamericano? Bueno, Uruguay, en algunas cosas estamos bien y en otras cosas estamos mal. Entonces, para hacer como una breve síntesis, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el que está enfocado en los temas de igualdad de género y tiene 6 metas dentro de ese objetivo. La primera tiene que ver con la existencia de leyes discriminatorias. Bueno, ahí estamos bárbaros. Uruguay es un país que por lo menos en lo formal, siempre hablamos de la igualdad formal o legal y después de la igualdad real o sustantiva. En la igualdad formal estamos bárbaros porque Uruguay no tiene ninguna ley que impida o que discrimine o que no reconozca por igual a las mujeres. En cambio, lamentablemente, en muchísimas partes del mundo aún existen leyes discriminatorias. Por ponerles solo un ejemplo, aún hoy, 2022, hay 18 países en el mundo que las mujeres, para poder acceder al mercado laboral, le tienen que pedir autorización a su esposo. Entonces, ese tipo de legislación, ya llevamos muchísimos años que Uruguay por suerte no tiene. Incluso de acuerdo al panel de mujeres políticas, Uruguay fue el primer país pionero en darle los derechos de voto a las mujeres en 1932. Y bueno, así que hemos barrido todas esas discriminaciones que existían en la legislación. La segunda meta de este objetivo tiene que ver con la violencia. Y ahí sí Uruguay está mal. Lamentablemente, capaz que ustedes de lo que oyen hablar más es de los femicidios, que lamentablemente en los informativos accedemos a esas noticias que se comparten, pero los femicidios es, digamos, la manifestación más extrema de la violencia, es el asesinato de mujeres por razones de género. Pero ¿sabían ustedes que hay 40.000 denuncias de violencia doméstica por año en Uruguay? En un país de tan solo 3.3 millones de habitantes. O sea, es tremendo, porque si hacemos el ratio en tasa, comparado con la población que somos, es enorme ese porcentaje. Para ponerles un comparativo, España tiene casi 50 millones de habitantes, no 3, 50. Y tiene un nivel de femicidios, por ejemplo, de alrededor 60 por año. Entonces, si nos comparamos con Chile, también, en términos de tasa, tenemos unos valores tremendos. Y por eso es muy importante hablar de la autonomía económica de las mujeres, porque yo siempre digo que la violencia y la autonomía económica son las dos caras de la misma moneda. O sea, para poder salir de los círculos de violencia, las mujeres tienen que tener autonomía económica, tienen que cortar con los vínculos de dependencia
económica. La tercera meta tiene que ver con prácticas nocivas. Ahí estamos bien. Uruguay, por suerte, no tiene ninguna práctica nociva, como sí hay en muchísimos países de África, aún hoy en día, como es la mutilación genital femenina, ¿no? Las mujeres cuando son adolescentes, cuando le quitan el clítoris, parte del clítoris, para justamente no sentir ese placer sexual. Entonces, todas estas cosas están muy lejos de nuestra realidad. El cuarto sí tiene mucho que ver con Uruguay y ahí tampoco estamos bien. Es la división sexual del trabajo, el tema del trabajo no remunerado. ¿Sabían ustedes que en Uruguay ya se ha medido 2 veces con encuestas de uso del tiempo, que la han realizado el Instituto Nacional de Estadística, donde lo que se hace se trata de visibilizar de la duración del día, de la jornada, cuánto destinan hombres y mujeres a el trabajo remunerado, es decir, en el mercado laboral, pago, y cuánto tiempo destinan al trabajo no remunerado, que por lo general ese trabajo no remunerado es un tipo de trabajo invisible, que solo queda visible cuando no se hace. En Uruguay, 2/3 del tiempo las mujeres lo dedican al trabajo no remunerado y solo 1/3 al remunerado. Para los hombres, los porcentajes son totalmente opuestos. 2/3 al remunerado y 1/3 al no remunerado. Entonces, yo siempre digo que ese indicador es la base de todas las desigualdades, porque si ya partimos con esa inequidad de origen, que es la distribución del tiempo, obviamente las mujeres tienen mucho menor tiempo para acceder a un montón de cosas, ¿no? En quinto lugar, tenemos la participación en los cargos de decisión. Y ahí también Uruguay está muy mal. Ya lo dijeron en el panel anterior, por ejemplo, lo comentó Laura, que en el sector empresarial era una cosa y cuando fue a la política también se vio como que retrocedió unos años. Bueno, pero es en todos los ámbitos. En el sector empresarial, en el sector político, creemos que es el que está por ahora más desfavorecido, en el sector sindical. En todos los cargos de decisión hay mucho menos mujeres que hombres. Es decir, a medida que vamos aumentando en la pirámide, van desapareciendo la cantidad de mujeres. Entonces, tenemos que hackear la toma de decisiones. Es decir, las mujeres tienen que sentarse en la mesa de la toma de decisión de todos los ámbitos, ¿no? Y creo que lo más paradigmático es el sector de la enseñanza, ¿no? Que es un sector absolutamente feminizado, ¿no? Y donde muchas de las dirigencias del sector de educación son conducidos por varones, por ejemplo, desde el ámbito sindical. Entonces, es un problema que tenemos en todos los ámbitos de gobernanza. Las mujeres tienen que estar en la mesa de decisión de la misma manera que los hombres. Siempre decimos que hay que distribuir 3 cosas, ¿no? El tiempo, los recursos y el poder. Para que una sociedad sea más justa y más igualitaria. Y la última meta tiene que ver con los temas de salud sexual y reproductiva, que bueno, que Uruguay es un país que tiene incluso normativa muy avanzada con respecto a la región y al resto del mundo. Así que hay muchos desafíos que Uruguay tiene por delante, y sí tiene un buen camino recorrido, sobre todo, diría yo, en cuanto a su marco normativo y el acceso de derechos, al menos en el ámbito, en papel, ¿no? En el ámbito legal. Bueno, tenemos que cerrar. Ya me hicieron señas como 3 veces. Pero quiero simplemente un tuit de qué le dirías a una mujer emprendedora que se encuentra con este tipo de dificultades que comentaba Magdalena. Que se animen, pero sobre todo que sigan participando de este tipo de encuentros y se queden al tercer tiempo. Porque esto que decía Magdalena al final era, seguro que ahora ustedes ya están pensando que el chico que sale del cole, que la casa, se quedan al tercer tiempo, se toman un cafecito y se toman el trabajo de conversar con la que tienen al lado, atrás, adelante, porque es la manera de tender redes de contacto y es la manera de que el crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y las mujeres empoderadas empoderan mujeres y no hay otra cosa. Es ciencia, es lógica, es forma de ser, pero ustedes están siendo modelos de rol, primero de las mujeres que tienen en sus casas. No se olviden de eso también, porque esto que decía, si ustedes destinan las 2/3 partes del tiempo a trabajo no remunerado, las mujeres que tienen en sus casas están viendo eso como una realidad.
Entonces está bueno que ustedes desde lo micro, desde su comunidad más chiquita a la comunidad más amplia, que esto hoy es una comunidad, tomen conciencia del lugar que ocupan y sobre todo de que entre todas pueden impulsarse, porque lo que vos aprendiste a ella le va a venir bárbaro y viceversa. Entonces, tómense el cafecito y quédense al tercer tiempo. Fue un posteo de LinkedIn igual, ¿eh? Bueno, dos conceptos. Uno, paso a paso. A veces uno siente que o sabe bien a dónde quiere llegar o tiene una idea de hacia dónde quiere ir, a veces, y está todo bien, y a veces no hay que, muchas veces escuchamos, bueno, yo tenía muy claro dónde quería llegar. Bueno, capaz que no lo tenemos tan claro, pero sabemos más o menos el rumbo. Bueno, paso a paso, un día a la vez, eso es importante porque es la forma de ir creciendo de a poquito, y cuando uno mira para atrás ve todo lo que construyó. Eso por un lado, y por otro lado, la importancia de los vínculos, un poco siguiendo lo tuyo. Muy importante que vayan tejiendo su red de networking, su red de contactos. Uno tiende a minimizar eso y es muy importante. Entonces empiecen a construirla o fortalezcanla en lo más que puedan, y a las órdenes desde mi lugar para charlar con la que quiera. Bueno, a mí me gustaría darles dos mensajes. Uno creo que es el de la sororidad entre mujeres. A mí es una palabra que me gusta muchísimo. Creo que en esta lucha y con todas estas desigualdades que le comenté, las mujeres tenemos que ayudar a que más mujeres lleguen, ¿no? Y por suerte tenemos muchas mujeres que nos anticiparon, que nos han abierto puertas, pero nosotros tenemos un rol con nuestras hijas, con nuestras sobrinas, con todas las generaciones futuras para que puedan tener menos dificultades, menos obstáculos que nosotras. Y en segundo lugar, que tenemos que pensar en grande y estar en la toma de decisiones, y creo que está bueno soñar hacia un futuro paritario en todo sentido, ¿no? Y eso creo que va a aportar a un mejor Uruguay en términos no solo de su crecimiento económico, sino de su convivencia, su democracia, el respeto y la justicia social. Bueno, ahora sí, aplauso para todas. Muchas gracias, de verdad, por el tiempo y la atención.